Así que vamos a la palabra de Dios esta mañana, como tiene ahí en sus notas, primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. Primera de Timoteo 4, versos del 1 al 8. Algunos de ustedes tienen diferentes versiones o traducciones de las Escrituras. Algunos usan, la gran mayoría que usa la Reina Valera de 1960, otros tienen la nueva versión internacional. En alguna ocasión he escuchado a alguien leyendo aquí en la iglesia y ha leído algo así parecido a una versión popular. Yo voy a leer de la versión Reina Valera de 1602 y lo hago intencionalmente porque me da algunas palabras claves para este mensaje que quiero compartir con ustedes. Versículo 1. Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y conocen la verdad. Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que desechar tomándose con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y oración. Si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad a todo aprovecha, porque tiene la promesa de vida presente y de la vida y de la venidera. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, en la medida que la exponemos en predicación. Este es el quinto mensaje del 2022, el primero que lo tuvimos por Zoom, el primer domingo del año les hablé de la fuente y la fuerza de la verdadera felicidad. El segundo domingo hablamos acerca de fructificar. Un aspecto indispensable para ser fructífero es ser semilla y morir. Luego les hablé acerca de la grandeza en el reino de los cielos. ¿Cuál es la verdadera grandeza? ¿Y quién es el verdadero grande en el reino de los cielos? Y la semana pasada hablé de cómo establecer metas y hacer planes correctamente. Hoy les voy a hablar acerca de un buen ministro de Jesucristo. Esta semana un grupo de hermanos estuvimos conversando y meditando en un pasaje de las Escrituras que es bien interesante. Lo hicimos mayormente por texto, WhatsApp, y entre las cosas que hablábamos y la pregunta que nos hacíamos era: ¿puede pecar un cristiano? Y la respuesta es obvia, especialmente cuando examinamos nuestras propias vidas y nos damos cuenta que somos cristianos y que debemos responder que sí a esa pregunta. Pero la pregunta que surgía luego de esa es: ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Otra pregunta relacionada: ¿puede el creyente alcanzar un nivel de perfección en este lado de la eternidad aquí en la tierra? Y la verdad es que muchas veces usamos la excusa de nuestras debilidades carnales para permanecer y justificar ciertos errores o maneras de vivir que sabemos que no agradan a Dios. Lo justificamos en que, bueno, así soy yo, no voy a cambiar, este es mi carácter. Y en ocasiones esa actitud la llevamos a otra esfera, como la esfera del servicio en la vida cristiana, para decir, por ejemplo, que no necesitamos tratar o enfocarnos en la excelencia o tratar de ser excelentes en lo que hacemos. De hecho, una palabra que rechazamos muchas veces y no entendemos la Escritura cuando lo hacemos es la palabra buenos. No necesitamos ser buenos y lo respaldamos como Escritura. Aquella ocasión cuando el Señor Jesús se encontró con aquel hombre rico, joven rico, y hizo una declaración contundente. El propio Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay uno solo. Y en ocasiones le he hablado de esto, no me voy a demorar mucho en esto, pero es un error pensar que Jesús estaba diciendo que él no era bueno, porque eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Él estaba confrontando al joven que había dicho que conocía la ley, que guardaba los mandamientos desde su temprana edad, todas esas cosas, y Jesús dijo: tú conoces bien los mandamientos y tú me estás llamando a mí maestro bueno, cuando tú sabes que no hay maestro bueno a menos que tú sepas quién soy yo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿No? Tiene que ser así, porque entonces llegamos a otros pasajes de la Escritura. Bueno, el propio Jesús dijo de sí mismo que él era o es el buen
pastor. Hay una contradicción. Si al joven rico Jesús le dijo, bueno no hay uno solo, y estaba implicando que ni él mismo era bueno, tenemos un serio problema con la divinidad y santidad de Jesús, número uno. Pero número dos, tenemos un problema con otras declaraciones como la del buen pastor, donde dice que Jesús es ese buen pastor. Por lo tanto, una vez más, lo que Jesús quiso decir, lo que Jesús estaba haciendo con el joven, no le estaba diciendo que él no era bueno, le estaba diciendo, tú has hablado sin darte cuenta por revelación, porque yo soy el buen pastor. Alabado sea el Señor. Así que hay otros pasajes, por ejemplo, Lucas 6:45. ¿Qué es esto? No, pastor, nosotros no tenemos que ser buenos, nosotros lo que tenemos que ser obedientes. Le voy a decir cuál es el resultado de la obediencia. Obvio, ¿cierto? Si usted es un cristiano obediente a Dios, usted va a ser un buen cristiano. Si usted es un siervo de Dios obediente, usted va a ser un buen siervo de Dios. De hecho, el Señor Jesús habla acerca de esto. Jesús dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca las cosas. Sí, hay un hombre que no es muy bueno, pero hay un hombre que es bueno. El que del buen tesoro del corazón saca las cosas. Por ejemplo, Mateo 25:21, el Señor hace una anécdota, ¿no? Y dice de esta manera, bien, buen siervo y fiel. Si hay un siervo que no es fiel, que es infiel, y hay un siervo que es fiel. Hay un siervo que no es bueno, hay un siervo que es bueno. Y el apóstol Pablo le escribe también a Timoteo en la segunda epístola, que viene después de la que estamos viendo hoy, y le dice, tú pues, por ejemplo, una exhortación, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si hay buen soldado es porque hay un soldado que no es muy bueno de Jesucristo. Si hay un soldado fiel es porque hay uno que es infiel. Así que encontramos a Jesús hablando de hombre bueno, de que Él es el buen pastor, hablando de siervo bueno, hablando de buen soldado, y después escuchamos cristianos diciendo, pero yo no tengo que ser bueno, yo soy así. Cuando Jesús nos enseña en la Biblia lo contrario, y especialmente en la porción de hoy, encontramos un gran desafío para todos los creyentes. Una exhortación que, aunque habla en el contexto a un ministro del Señor en el sentido de liderazgo, aunque habla a pastores, líderes, en realidad es un llamado para todos los cristianos y es un desafío para todos los creyentes. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Quizás usted vio el título y dice, pero yo no soy pastor, yo no soy ministro. Bueno, allá llegaremos, ¿no? Y quiero enfocarme, acabamos de leer 1 Timoteo 4, el contexto del 1 al 8, pero me voy a enfocar en los versos 7 y 8 ahora, donde dice el apóstol Pablo, ahora voy a leer en la Reina Valera del 1960, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Oh, entonces hay un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que lo primero que quiero que note es que además de hombre bueno, de buen siervo y de buen soldado, la Biblia habla también de un buen ministro de Jesucristo. Así que contrario a lo que mucha gente piensa, Dios sí nos pone a nosotros estándares elevados. Los estándares de Dios para los creyentes son bien altos. Dios sí espera que vivamos vidas ordenadas, vidas virtuosas, vidas que den honra a su nombre. Y no podemos justificarnos diciendo, bueno, es la naturaleza caída, o es la naturaleza corrupta. Ahora, preste atención al contexto, porque Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de la necesidad de enseñar correctamente a los hermanos. Específicamente está hablando de gente, maestros que habían introducido algunas doctrinas extrañas y prácticas legalistas, cosas como prohibir casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Y Pablo llama a estos hombres, de hecho, ni siquiera hombre, habla de los espíritus mentirosos e hipócritas. Y a la enseñanza le llama que estas son doctrinas de demonios. Está fuerte eso, ¿cierto? Algunos pensarán al leer ese contexto que lo más fuerte que dijo Pablo fue cuentos de vieja, pero no, lo más fuerte fue lo que dijo doctrina de demonios.
Así que cuando Pablo habla a Timoteo, presenta un contraste entre la doctrina de demonios y la sana doctrina. Eso es lo que está pasando ahí. Entre el ministro, espíritu mentiroso, hipócrita y el buen ministro. Hay un contraste. Y esto es algo, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que nos desafía a todos nosotros. Porque no se trata solamente de servir a Dios, se trata de ser un buen ministro. No se trata de ser un siervo, se trata de ser un buen siervo. Y la palabra ministro, por eso decía, aplica a todos nosotros. La raíz de la palabra ministro, y creo que eso lo puse en sus notas, es la misma raíz de la palabra que usamos para diácono, diaconía. Esa palabra significa siervo, un sirviente, alguien que sirve. Y he venido hablando y he venido creyéndole a Dios para que este año sea un año de fruto abundante. Ya tenemos 4 candidatos al bautismo, empezando el año. Así que gloria al Señor. Pronto vamos a estar celebrando bautismos. Ya estamos hablando de la necesidad de crecer y de dar frutos. Y hemos venido enfrentando una serie de desafíos al empezar el año. Voy a hacer un entre paréntesis para decir algo. Ya hemos hablado bastante en cuándo vamos a estar cerrando la iglesia. La primera respuesta es nunca. La iglesia no se cierra en el sentido más práctico de la palabra, porque siempre vamos a estar haciendo ministerio aunque las puertas estén cerradas. Pero ayer alguien me sugería que iba a ser tanto frío hoy en la mañana que por qué no cerrábamos, que si íbamos a cerrar la iglesia. Y yo, ¿y los cristianos de Alaska? ¿No? Y algunos de ustedes vienen de lugares donde han vivido bajo el frío y han ido a comprar comida a Walmart con la nieve hasta el cuello. Entonces ahora un pequeño, es verdad que en Florida tenemos un problema nosotros, ¿no? Lo que nos gusta el calor. Pero el punto es este, estamos hablando de dar fruto, de crecer en abundancia, y de repente empiezan ciertas cosas, que tuvimos que cerrar las puertas a causa de la oleada del Omicron, el primer culto del domingo, del año, mejor dicho, el primer domingo del año, todo lo demás. Lo hicimos por precaución, pero a menos que sea una tragedia, una crisis, hermanos, esas puertas van a estar abiertas y vamos a seguir predicando desde este púlpito, aunque nos tengamos que poner máscara, aunque nos tengamos que vestir como cosmonautas, no sé, pero lo vamos a hacer. Y estamos hablando de dar fruto abundante. Señor, le estamos pidiendo a Dios el año de un fruto abundante, no para enriquecer y alimentar y nutrir el ego de nadie, sino para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este contexto, entonces, estamos hoy ante un pasaje que nos invita a ser buenos siervos, buenos ministros. Y la palabra ministro, diácono, es siervo. Todos nosotros entonces somos ministrados a través de esta palabra. Esta palabra es para todos nosotros. Una de las doctrinas distintivas de los bautistas y otras denominaciones evangélicas es lo que se conoce como el sacerdocio del creyente. Todo creyente es un ministro, todo creyente es un sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso debemos no solamente servir, sino además servir bien. Bendito sea Dios. Por eso hoy veremos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y partiremos de esta porción, pero primero quiero que note ahí en sus notas la palabra bueno. ¿Qué significa? Dice que esta palabra es perteneciente a una cualidad moral positiva. Bueno, cualidad moral positiva con la implicación de ser valorado favorablemente. Bueno, fino, digno de elogio, valioso o virtuoso. Recto, honroso, honradamente, mejor, bien, bueno. Así que la palabra está clara. Un buen ministro de Jesucristo, piensa en todo el contexto del significado de esta palabra. En primer lugar, tienen sus notas, espacio en blanco. Un buen ministro de Jesucristo detecta el peligro y advierte a otros. Usted no sabía que tenía una misión de advertir a otros también. Fíjense lo que dice. Versión Reina Valera de 1602. Si propusieras estas cosas a los hermanos. La Reina Valera 60 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Esta versión dice: si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Presta atención, porque Timoteo era un líder espiritual. Y como líder espiritual, él tenía la responsabilidad de cuidar lo que Dios le había encargado.
El comentarista bíblico Matthew Henry, creo que lo tiene en sus notas, también dice: de aquí vemos que como ministro del Señor, Timoteo tenía la grave obligación de advertir a los hermanos contra los peligros que se cernían sobre las comunidades cristianas. Aquí Timoteo puede que haya conocido el peligro del que Pablo le está hablando, o puede que Pablo le esté abriendo los ojos a los problemas y desafíos que iba a tener que enfrentar en su ministerio. Y de acuerdo con el contenido de la epístola, de la carta y las muchas instrucciones y exhortaciones que Pablo le da a Timoteo a lo largo de las dos cartas que van dirigidas a él, algunas personas, probablemente algunos de estos mismos falsos maestros, pero también hermanos dentro de la congregación, no querían tomar a Timoteo en serio, no querían respetar ni obedecer el liderazgo de Timoteo porque lo consideraban demasiado joven e inexperto. Y yo pensaba, esta es una realidad de la sociedad, especialmente en nuestra cultura. No puedo hablar de cultura anglo ni asiática ni nada porque no los conozco, pero hablo de esta es mi ambiente cultural. Especialmente muchas veces nosotros no tomamos en serio a los jóvenes, no creemos que tienen nada que enseñarnos, y lamentablemente eso se ha trasladado de la cultura a la iglesia. Y muchas veces no consideramos el hecho de que ellos también pueden ser usados y son usados por Dios. Esto quizás alguien va a decir, ¿en serio? Sí, pueden ser usados y van a ser usados por Dios para enseñarnos a nosotros, para instruirnos a nosotros. Creo que una de las cosas más certeras que hicimos el año pasado fue darle la oportunidad a los jóvenes de dirigir un servicio, si lo recuerdan, y al hermano Sammy de venir y pararse aquí y predicarnos, enseñarnos a nosotros. Creo que necesitamos hacerlo pronto y más de una vez al año. Pero a veces pensamos que el número de años, te tengo una sorpresa, es sinónimo de madurez espiritual. Porque una persona tiene cierta edad, o ha alcanzado cierta edad y lleva tantos años en la iglesia, pues ya es símbolo y sinónimo de madurez. Pero en la vida espiritual no es necesariamente así. Porque yo conozco muchos jóvenes que tienen un nivel de madurez espiritual grandísimo, y conozco muchos adultos que pasan de los años y son inmaduros y dicen mentiras y hacen cosas que muchos jóvenes no hacen. Pero el hecho es que Timoteo no era visto con buenos ojos por algunos, quizás a causa de su juventud. Bueno, de hecho, a causa de la juventud, porque era joven, no tiene experiencia. Timoteo era un joven predicador a quien Pablo le había confiado el trabajo ministerial de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le había dejado en Éfeso como un representante de Pablo. Una tarea bien grande. Fíjese que en el capítulo 1, verso 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Dice: así te encargo ahora. Me llamó la atención que Pablo le rogó para que se quedara en Éfeso. No, parece que el muchacho dijo: ahí yo no me quedo con esa gente, que no, ni loco, no, que se quede otro. Pero Pablo le rogó, se quedó, y Pablo le dio un encargo, pero lo dejó como representante suyo. Esto habla, Pablo le había dado autoridad a Timoteo para corregir, dice, para que mandes a algunos, le ordenes a algunos que no pueden enseñar diversas doctrinas diferentes. Y le dio una tarea gigantesca, pero también le dio la autorización y le dio la autoridad. Y esto es probablemente otra de las cosas que disgustó al liderazgo de la iglesia, porque las iglesias tenían sus ancianos, tenían sus pastores, tenían sus diáconos, estaban organizadas. Y ahora viene este muchachito, porque es el hijo espiritual de Pablo, a darnos órdenes a nosotros y a decirnos lo que podemos y no podemos enseñar. Por supuesto que cayó mal el muchacho. Y es obvio que esto no fuera bien recibido. Así que la primera vez Pablo le dijo, quiero que note este contraste. Y la Reina Valera de 1602 nos ayuda a entender un poquito más. Pablo le dijo, ok, ordénales a ellos, mándales a que no enseñen
diversas doctrinas diferentes. Pero luego cuando le escribe, le recuerda, esto fue lo que te dije que mandaras, pero se me olvidó, pienso yo, ¿no? Aquí yo jugando con las palabras, decirte algo tan importante como eso, particularmente en esta porción, vemos que hay un cambio en la estrategia. Y lo que Pablo le escribe ahora y le dice, nos ilumina a nosotros en la manera en que nosotros estamos llamados a advertir a otros del peligro. Ya sea del peligro de las falsas doctrinas, esto es a los hermanos de la iglesia, a los creyentes, o el peligro de rechazar a Cristo, esto es cuando evangelizamos, el peligro que tiene que ver con la realidad de una condenación eterna, o advertir a otros del peligro de vivir una doble vida, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, o el peligro de no buscar crecer en el Señor. Cuando vamos a advertir a otros en relación a esta y otras cosas, cualquiera que sea la advertencia que usted tiene que dar, ya sea en la iglesia, ya sea en su hogar, ya sea en su familia, ya sea con sus amigos o cualquiera que no conozca a Cristo, fíjese la manera de hacerlo. Reina Valera del 60 dice, si esto enseñas, ¿no? King James, la versión en inglés dice, if thou put the brethren in remembrance of these things. En otras palabras, si tú les recuerdas a los hermanos estas cosas. Y la Reina Valera del 602 dice, si propusieras estas cosas. Mire, habla de enseñar, de recordar, de proponer, porque la palabra es muy rica. Por lo tanto, un buen ministro de Jesucristo detecta el peligro y advierte a otros su punto, enseñando con paciencia y gracia. Aleluya. Pantalla, Mateo. Enseñando con paciencia y gracia. Una cosa es mandar. A nosotros no nos gusta mucho que nos estén mandando, ¿cierto? Que nos estén dando orden. Una cosa es que nos den orden. Otra cosa es proponer. Otra cosa es recordar. Otra cosa es enseñar. Y sabes, ese es el problema más común que he encontrado, por ejemplo, en hogares pastorales. Hijos de pastores que se sintieron que eran obligados y no necesariamente enseñados. Y esa es también la razón por la que muchos jóvenes que estuvieron desde niños en la iglesia, tan pronto como alcanzan mayoría de edad, se alejan. ¿Sabe por qué? Porque no les enseñamos con paciencia y gracia. Esa es la razón por la que mucha gente que viene a las iglesias no regresa a las iglesias, porque llegan a las congregaciones y enseguida empezamos a ponerle reglas y empezamos a sumergirlos en un mundo de exigencia legalista y comenzamos a juzgarlos y a obligarlos a vestirse de esta manera o vestirse de la otra manera o de pelarse de esta manera o no pelarse de ninguna manera o a afeitarse los brazos o la nariz, no sé. Y enseguida comenzamos a darle prohibiciones y a darles órdenes. No puede cantar así, no levante la mano así, no haga tal cosa así. Y hermano, eso es un error, porque eso no cumple el objetivo más importante. Y obviamente hay cosas que todos nosotros necesitamos corregir en nuestras vidas. Pero le digo, el mayor corrector se llama el Espíritu Santo de Dios trabajando con nosotros. Pero al igual que el hogar, el método, la manera, no es por medio de mandatos y reglas solamente. Usted no tiene idea cuántas veces a mí me han preguntado, ¿y qué prohíben los bautismos? Nosotros prohibimos que nos digan que prohibamos. Porque es el Espíritu Santo quien hace eso. Y sí, hay una autoridad que debe ser visible, obviamente, pero es una autoridad basada en la palabra y en el testimonio. No es dar órdenes y ya. Fíjense, porque en el verso 11 dice, no quitó el que mandara, no quitó el que tuviera autoridad, no lo quitó, pero le combinó, le dijo, esto manda y enseña. Y enseña. Y es por medio de la combinación de ambas cosas. Advierte con autoridad, pero sugiere, propone, enseña, recuérdales con paciencia, con gracia. Escuche, siempre me han escuchado decir esto, los hermanos de la clase 101 les decía varias ocasiones, el evangelio no se impone, el evangelio se ofrece. El evangelio no se da así, el evangelio se da así. Y muchas veces la gente rechaza porque estamos dando el evangelio así y no ofreciéndolo de esta manera. Usted proponga, enseñe, ponga el fundamento e incluso déjenlo que ellos piensen, que mediten en lo que usted propone. Y si usted
confía en Dios, entonces usted va a confiar en que su palabra no va a volver vacía. Va a cumplir la obra para la cual Dios le envía. Y lo mismo de parte del liderazgo. Muchas veces cometemos el error de querer dirigir a la fuerza. Dirigir porque esta es mi posición y aquel que manda soy yo. Cuando la Biblia dice que la mejor manera es proponiendo, enseñando, recordando a los hermanos. ¿Quieres llevarte un buen consejo para tu liderazgo espiritual? Un buen consejo para el hogar, para tus hijos, para el trato con tus hijos, especialmente en los asuntos espirituales. Sé diligente en advertir el peligro. Tienes que hablarle a tus hijos, a tu descendencia. Tienes que advertirle. Tienes que emplear tu autoridad, obviamente, pero hazlo con paciencia y con gracia. No digas simplemente hay que ir a la iglesia porque me da la gana. No funciona. Y no digas, a mí no me estés pidiendo explicación. Esto es lo que es, y se acabó. Porque yo soy el caballo. Yo sé que a muchos de nosotros nos molesta que los muchachos nos pidan explicación. Y no tenemos que renunciar, escuchen, ni mucho menos negar nuestras convicciones. No. Estamos hablando de sacrificar tus convicciones en el altar de lo que otros quieren oír. Estamos hablando de eso. Pero podemos proponer, podemos enseñar con paciencia, con gracia. No es solamente decir no hagas tal cosa. ¿Qué tal decir, mira, recuerda lo que la Biblia dice? ¿Qué tal si meditas en esto que la palabra de Dios dice? Esto es lo que hemos aprendido de Cristo. Tú conoces la Biblia. Esta es la razón por la que no es bueno hacer esto. Esta es la razón por la que no es bueno hacer lo otro. Esta es la razón por la que es conveniente que vivamos de esta manera o de esta otra manera. Pablo le escribe luego en la segunda epístola a Timoteo, en capítulo 4, verso 2, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es mi versículo favorito para los predicadores y para mí como predicador. Un mensaje tiene que tener estos aspectos, estos elementos. Redarguye, reprende y exhorta. Si un mensaje todo lo que hace es reprender, estamos desbalanceados. Si todo lo que hacemos es redarguir y no reprender, si no exhortamos a los hermanos, hay un desbalance. Pero el mensaje tiene que tener esas tres cosas. Y la clave es con toda paciencia y doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Así que un buen ministro detecta el peligro y advierte a otros con paciencia y gracia. En segundo lugar, punto número 2, un buen ministro se nutre de las palabras de la fe y la sana doctrina. Clave, obvio, ¿no? Esto es clave. ¿Cómo podemos proponer, enseñar, recordar a otros la doctrina, la palabra, la manera de vivir la vida cristiana? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos nos nutrimos de las palabras, de la fe y de la buena doctrina. Así de sencillo. Si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe. Me llamó la atención esa palabra porque en Reina Valera 60 habla de nutrir, aquí habla de criar, y no hay otra manera de decirlo. Nosotros, hermanos, esto puede ser repetitivo en las iglesias, pero es de vital importancia, hay que tenerlo presente. Nosotros necesitamos tener comunión con la palabra de Dios diariamente. Nosotros necesitamos conocer la palabra para poder no solamente alimentarnos nosotros, nutrirnos nosotros, sino también para comunicar el mensaje de la palabra efectivamente como buenos siervos del Señor Jesucristo. Por esta razón, les vamos a entregar a todo el que esté interesado al final, y les voy a poner un desafío y una invitación a ustedes. No les voy a desafiar, les voy a proponer a ustedes que se lleve hoy un plan de lecturas bíblicas para todo el año, comenzando mañana 31 de enero del 2022 y terminando el 30 de enero del 2023. Este plan de lectura diaria de la Biblia combina los dos testamentos, o no va a ser, vamos a leer Génesis y después Éxodo, eso nos va a combinar para que haya un balance. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen algunas ideas de cómo puede usted seguir este plan de lectura, pero yo quiero invitar a
todos ustedes. Si usted está haciendo su plan, le felicito, pero si no tiene un plan de lectura diaria de la Biblia, llévese uno de estos y sígalo cada día, porque una vez por semana, empezando la otra semana, una vez por mes, mejor dicho, comenzando ahora en febrero, vamos a tener un versículo o dos versículos para memorizar durante todo ese mes, y entonces vamos a ver si estamos haciendo una lectura bíblica. Le va a ser de gran utilidad. Le voy a decir algo más. A partir del martes, para los que no quieren cargar papel todo el tiempo y no pueden cargar papel todo el tiempo, a partir del martes va a estar accesible en la página web de la iglesia el plan de lectura diaria, pero no solamente lo pueden bajar en PDF, lo va a poder imprimir, pero también va a tener la lectura del día, que usted le va a dar clic y le va a abrir una Biblia con la lectura del día. Así que no hay excusa. Podemos hacerlo, así que lléveselo hoy, un plan de lectura diaria. Les decía la semana pasada que tenemos que ser intencionales en los planes que hacemos, y si queremos crecimiento, fue la hermana María Reyes la que me dijo: pastor, ¿me puede dar una idea de un plan de lectura? Y le dije: ¿sabes qué? No te voy a dar una idea, yo voy a hacer un plan de lectura para la iglesia, porque tengo una computadora en Logos, y ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos esa comunión diaria con la palabra de Dios, por muchas razones. Yo me sorprendo como muchos cristianos, hermanos, miembros de iglesia, se quedan impresionados con la manera en que un miembro o miembros de tal grupo religioso llega a la puerta de su casa los sábados por la mañana, aunque en la pandemia no han podido llegar, y les cita un versículo tras otro versículo. Y muchos se quedan impresionados y ven esa agilidad que tienen con el manejo de sus Biblias, y enfatizo sus Biblias, y se quedan boca abiertos y le creen todo lo que les dice, porque aquí dice tal cosa y aquí dice tal cosa, y le aceptan doctrinas de demonios, así de claro. Y terminan muchos uniéndose a esos grupos, muchos. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos no fueron disciplinados en mantener su propia lectura de la palabra de Dios y tener comunión con la palabra de Dios. El buen ministro, y me gusta como la Reina Valera 602 lo pone, dice: el buen ministro, dice, es criado en las palabras de la fe. No solamente nutrido por las palabras de la fe, es criado por las palabras de la fe y la sana doctrina. Me gusta porque criar implica mucho más que alimentarse. Alimentarse es una de las cosas que hacemos cuando estamos criando hijos. Darle alimento es una de las cosas que hacemos. Criar implica más. Si usted ha tenido la oportunidad de tener un niño por 3 días, usted sabe lo que estoy hablando. Criar implica disciplina, criar implica devoción, criar implica atención diligente, criar implica que tengas un monitor que escucha los sonidos de su cuarto para que te puedas levantar y ir a hacer lo que tienes que hacer cuando él está llorando y atenderlo. Y criar implica sí dar el alimento correcto, pero dar las cantidades correctas, con la temperatura correcta. Yo no sé cuántos de ustedes cometieron el error, Zulema y yo, cuando tuvimos el primer hijo, Matthew. Matthew es bien calladito porque nosotros le quemamos la lengua. Porque no sabíamos que el biberón, decimos nosotros, el pomo, la botella de la leche, no se puede meter en el microwave para calentarla. Porque, y si usted tiene niños chiquitos, tenga cuidado, a menos que hayan inventado unos microwaves mejor. Porque por fuera va a estar frío, pero cuando el bebé hace así, está súper caliente. Y bueno, ese fue el primer llanto que le provocamos a Mateo. Y desde entonces, negro, pues está, casi no puede hablar. Pero implica el alimento correcto, implica las cantidades correctas, implica... Y ¿sabes qué? Mamá necesita saber cuál es el alimento que lo va a nutrir de verdad. Ella necesita conocerlo para poder dárselo al muchacho. Necesita saber que la leche, Zulema, no se pone en el microwave para que no lo queme. Y usted y yo necesitamos la palabra de la fe y de la buena doctrina. Y es algo obvio aquí implícito. Si hay una buena doctrina es porque hay una doctrina mala. Y para poder advertir a otros necesitas ser criado en la buena doctrina. Y hay otras disciplinas de la gracia, obviamente. En la epístola a Timoteo va a encontrar unas cuantas cosas más, pero esto es fundamental. Porque esta palabra criado, nutrido, quiere decir que el creyente conoce la doctrina de Dios porque se alimenta constantemente con la palabra de Dios. Y si usted solamente abre la Biblia los domingos en la iglesia, es como que le dé al bebé
comida una vez por semana. Para el sostenimiento de nuestras vidas físicas necesitamos calorías y necesitamos la cantidad correcta y balanceada de calorías con la frecuencia correcta. Usted no solamente come los domingos, usted se alimenta todos los días. Y el buen obrero es criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Permítame sugerirle algo al hablar de esto. Las respuestas de los buscadores de internet como Google, Yahoo, pueden ser muy elocuentes y académicas. Y pueden hacerle lucir muy inteligente y muy conocedor. Y Google es una buena herramienta para muchas cosas, pero le voy a decir algo. Para ser criado en las palabras de la fe y la buena doctrina, usted necesita nutrirse usted de la palabra y permitir que el Espíritu Santo le guíe a usted, no lo que le dijo otra persona que lo puso en internet. Porque más que saber la respuesta a las preguntas, usted necesita comunión con la palabra. Y el problema con todos estos programas de búsqueda de respuestas inmediatas en un libro, en internet, es que no son respuestas que resultan de tu búsqueda diligente y de tu devoción con la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo específicamente a ti, porque te está dando. Por lo tanto, un buen ministro se nutre de las palabras de la fe y la sana doctrina, subpunto, con diligencia y dedicación. Con diligencia y dedicación. Es precisamente a Timoteo a quien Pablo exhorta diciendo, procura con diligencia, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, estudia con diligencia, usa bien, traza bien. Sé diligente en estudiar, sé diligente en prepararte, en conocer. El buen ministro, el obrero aprobado, no tiene de qué avergonzarse cuando usa bien, cuando traza bien la palabra de verdad. Hay mucha gente que piensa, o algunas personas que piensan que ser pastor o predicador es sencillo. Porque a fin de cuentas el pastor trabaja solamente los domingos y por 2 horas. ¿No? Hay gente que piensa que ser pastor, predicador es sencillo. Algunos piensan, pero si esto lo puedo hacer yo también y mejor. Algunos piensan que lo puedo hacer mejor. Gloria a Dios si lo hacen. Pero no se trata simplemente de querer hacer. Primero tiene que haber un llamado de parte de Dios. Y segundo, tienes que estar consciente de la gran responsabilidad que implica proclamar y enseñar la palabra de Dios. Esto no es sencillo. Y permítame proponer algo más. El pastor tiene una gama de responsabilidades enormes. Pero hay 2 cosas en las que el pastor tiene que pasar la mayor parte de su tiempo. En aquellos días, dice Hechos 6:1-7, la elección de los diáconos. ¿Por qué escogieron diáconos y para qué escogieron diáconos? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Es bueno servir a los hermanos? ¿Es bueno darle alimento a las viudas? Claro que es bueno. Lo que no es bueno es que, dice el apóstol, que nosotros dejemos la palabra de Dios para ponernos a servir la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que les diga, apaguen el teléfono. ¿No? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y mira lo que dice después. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Escucha, iglesia, estas son las 2 prioridades de cualquiera que es llamado a servir en el ministerio pastoral. Esas son las 2 prioridades. Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y sí nos vamos a involucrar y vamos a participar en otras actividades. Pero yo necesito saber que lo primero por lo que yo voy a rendir cuentas a Dios es por mi vida de oración y el ministerio de la palabra. Y si estas son las 2 cosas de prioridad cada semana, entonces son las cosas que más tiempo van a ocupar de mi vida en la semana. Y personalmente la mayor parte del tiempo lo ocupo en estas 2 cosas porque es de suprema responsabilidad. Y a usted y a la iglesia no le sirve de mucho que yo me envuelva en cientos de cosas que no son prioridad, pero que después venga aquí el domingo y no tenga una palabra que lo edifique a usted y que lo ayude a crecer en su vida.
Usted me puede invitar a su cumpleaños, y yo puedo ir a su cumpleaños, al suyo, y después al del otro, y después al otro, y encima llevarle regalo a todo el mundo, porque qué barbaridad, ¿no? Y ir aquí, ir allá, y no tener tiempo para las dos prioridades del ministerio, que es la oración, y el ministerio de la palabra, y entonces después venga uno aquí seco, no tenga nada que dar, y usted dice, pero qué sermón más aburrido. Dios no me ha dicho nada, pero ¿cómo no va a ser aburrido? ¿Cómo no? Si no dedicó su tiempo a las dos cosas más importantes que tiene que hacer el hombre de Dios. Usted quiere un pastor que, como cualquier otro creyente, sea un buen ministro también. Y mire lo que afirma entonces Pablo al final del verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Reina Valera 602, si propusieras estas cosas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. En otras palabras, no necesitas otras enseñanzas, no necesitas doctrinas diversas ni diferentes, porque las palabras de la fe y la buena doctrina ya las tienes. Ya las has alcanzado. No necesitas ir a otra fuente porque Dios ya te ha provisto de lo que necesitas. Así que un buen ministro se nutre de las palabras de la fe y la sana doctrina con diligencia y dedicación. Y en último lugar, un buen ministro desecha lo que no edifica. Y es intencional en fortalecer su vida devocional. Intencional en esto. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Ejercítate para la piedad. Y déjeme decirle, puede sonar despectivo, pero no está hablando de viejas despectivamente, necesariamente. ¿No? Está hablando de ciertas conversaciones, ciertas historias. Nosotros necesitamos no solo sabiduría y determinación para saber lo que nos corresponde hacer, sino que necesitamos sabiduría y determinación para desechar lo que tenemos que desechar. Esta palabra fábulas habla de una historia o relato legendario, normalmente sobre seres, acontecimientos o héroes culturales sobrenaturales, y en el Nuevo Testamento siempre con una connotación desfavorable. Habla de leyendas, de mitos, de cuentos, historias, fábulas. El buen ministro y el creyente en general, y en especial aquellos que enseñamos la palabra y predicamos la palabra, debemos, escuche hermano, debemos vencer la tentación de buscar y enseñar novedades que no tienen base firme en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación total y suprema en los 66 libros de la Biblia. Y de hecho, ya desde el principio de la carta, Pablo le ha mencionado esto a Timoteo. En el capítulo 1, verso 4, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El buen ministro advierte, y el buen ministro es criado por la palabra de la fe y la sana doctrina, se nutre de las palabras de la fe. El buen ministro desecha lo que no edifica, y hoy hay mucho que desechar. Y si usted quiere crecer y dar fruto abundante, hermano, le digo, usted y yo vamos a necesitar desechar algunas cuantas cosas. ¿Cómo lo hago, pastor? Primero, pásalo por el filtro que es la palabra de Dios. Pásalo por el filtro que es la sana doctrina de la fe en Jesucristo. Hoy, por ejemplo, existe un interés desmedido en lo sobrenatural. Y muchas veces la iglesia está llena de cosas que bordan en el ocultismo y en el espiritismo. Así de sencillo. Hace un tiempo atrás un joven me preguntó: pastor, ¿usted cree que haya extraterrestres? Y yo le dije: por si acaso te saludo, ¿no? Y pastor, ¿qué pasa si un día usted se encuentra con un extraterrestre? Que va a tener que correr duro para cogerme. Nada, le dije. Le predico el evangelio. Le hablo de la necesidad de salvación. Porque si es criatura, necesita escuchar el evangelio. Pero muchas veces, hermanos, nos enredamos en estas cosas y en cuentos y en mitos. Y dice Pablo, fábulas profanas, malvadas, fábulas que van en contra de Dios y de todo lo que la fe en Dios representa. Cuentos, historias, leyendas, palabrería que no sirve para nada, que no es sagrada, que no sirve para fines sagrados. Cosas que niegan a Dios y añaden de vieja, dice.
Cuentos propios de vieja, dice Matthew Henry, que no merecen ninguna atención. Y está hablando de historias quizás fantasmagóricas, de esas que nos contaban los abuelos cuando se iba a la luz. ¿Recuerda? Yo creo que en todos los países hispanos hay una misma historia de un taxista que iba un día manejando, un hombre que iba en su carro, y era una noche y llovía y había un sol que rajaba piedra. Y era una noche de lluvia y mucho frío, y el hombre va por la carretera, un camino donde no había más nadie, y de repente hay una muchacha muy bonita haciendo señas, y él la monta y la lleva a su casa, y cuando la lleva en su casa, ella le dice, déjame unas cuadras antes de llegar a la casa, porque, y una historia, que esto, que lo otro, y estaba lloviendo, y el hombre le dice, bueno, toma mi chaqueta y ponte mi chaqueta, y vete con ella. Y al otro día el hombre fue a buscar la chaqueta, y cuando tocó le salió la mamá, y la mamá le dijo, mi hija, no, pero si mi hija murió hace 10 años, esta, la de la foto. ¿Ya? Y entonces de ahí agarraron y fueron al cementerio y encontraron el abrigo arriba de la tumba y dijo, Dios. Y le garantizo algo, esto pasó en mi pueblo Mayarí, pero pasó en los pueblos de todos ustedes. Y a veces nosotros comemos esa historia y esa cosa. Obviamente Pablo no está hablando directamente de esta historia, aunque es probable que alguno le haya dicho algo semejante, pero lo que Pablo está diciendo, no pierdan su tiempo, desechen las cosas que no edifican. Y quizás nosotros tenemos historia de otro tipo, pero el punto es ese. Y a veces empezamos a debatir y terminamos en discusiones y no somos edificados. Y en otras ocasiones le estamos tratando de añadir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Ubicamos significados que la Biblia no tiene. Una vez un pastor amigo mío me habló de que tenía una enseñanza que él quería impartirle a la iglesia donde yo predicaba. Y una persona que quisimos muchísimo, yo todavía, amigo. Y ¿de qué trata la enseñanza? Voy a hablar de las maldiciones y voy a hablar de lo que cada clavo de la cruz significa. El clavo de la derecha significaba, no me acuerdo qué cosa, el clavo de la izquierda significaba. Entonces, el clavo de los pies significaba, ¿te acuerdas? Tal cosa. Y yo dije, ¿por dónde tú sacas eso? Porque si tú predicas eso en la serie de mensajes, el número 1 es los clavos de la cruz, después yo voy a predicar el 2 y el 3, los clavos en el ladrón de la derecha y los clavos en el ladrón de la izquierda. ¿No? ¿Qué está pasando? Y a veces nosotros, porque suenan cosas interesantes. Hubo un tiempo en que el tema, lo que estaba en el ambiente era los mensajes ocultos en la Biblia, las cábalas y los números. Y, hermano, un buen ministro de Jesucristo desecha la basura. Desecha lo que no edifica. Usted no tiene que buscar nada oculto porque Dios le ha dado la palabra de Dios, le ha dado la Biblia, le ha dado la revelación de todas las cosas. Usted lo que necesita es leerla y leerla en el Espíritu para que reciba la iluminación de Dios. Desecha la fábula y toma la palabra pura en la cual no hay contaminación. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Ese es el tema. Un buen ministro sabe lo que tiene que desechar. No pierde su tiempo, no gasta su energía. Por eso lo voy a llevar a un plano más práctico. Muchos de ustedes saben que desde agosto del año pasado, exactamente el 12 de agosto, yo comencé un régimen porque mi salud requería que tenía que perder peso y todas estas cosas. Y una de las cosas que tuve que hacer y que he tenido que mantener es desechar muchas de las cosas que me gustan, que me atraen, pero que no son beneficiosas para mi salud. Algunas las he dejado por completo, con otras tengo una aventura de vez en cuando. Un amor a los chicharrón es maravilloso. Pero no ha sido fácil. Hay ciertos alimentos que no contribuían a una salud óptima, ¿cierto? Y tuve que ser determinado y tuve que desecharlos. Y así que si alguien sabe lo que cuesta desechar, soy yo, lo he experimentado. Y en la vida espiritual, escuche, es igual. Hay ciertas cosas que no contribuyen a tu bienestar espiritual, a tu crecimiento, que necesitas desechar. Cosas como malos hábitos, prácticas y costumbres que no edifican, como el chisme, conversaciones que no edifican, mentiras. Les voy a decir algo más: el entretenimiento excesivo, demasiada televisión, demasiado Netflix, demasiado YouTube, demasiado en nuestro tiempo redes sociales.
¿Sabe por qué no crecemos muchas veces? Porque pasamos más tiempo en las cosas que no edifican, las cuales tenemos que desechar, que donde tenemos que pasar el tiempo para edificación propia. Y necesitamos tener determinación y firmeza para desechar estas cosas, porque un buen ministro de Jesucristo desecha lo que no edifica y es intencional en fortalecer su vida devocional. Su punto último, con determinación, disciplina y perseverancia. Determinación, disciplina y perseverancia. El verso 3 dice el apóstol Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y aquí Pablo usa una metáfora que tiene que ver con la manera en la que un atleta se ejercita físicamente. De hecho, la palabra en griego ahí es la raíz de la palabra que nosotros usamos para gimnasio. Es la misma palabra. El atleta tiene metas físicas, quiere ser excelente como atleta, quiere ganar medallas, así que él se ejercita. Y les digo, ¿cómo recibí yo la confirmación y se lo compartí a mi esposa para compartir esta palabra hoy que les estoy compartiendo? Yo estaba en la oficina mía, en la casa, en el treadmill, en la máquina de caminar, de hacer ejercicio. Y estaba mirando, porque la tengo frente a la ventana, mirando a la calle, porque todavía estoy luchando con el chisme de barrio, pero la tenía frente a la ventana, mirando, y estoy pensando, y Dios me habló a mí. Y me dijo, de la misma manera que has sido determinado y perseverante en ejercitarte físicamente al punto de llegar a las 48 libras para llegar, necesitas siempre ejercitarte sobre todas las cosas en tu vida espiritual y en tu devoción y tu entrega para mí. ¡Wow! Eso me lo dijo a mí. Ahora yo se lo estoy diciendo a usted de parte de Dios. El ejercicio requiere determinación, disciplina y perseverancia. Vamos a ser honestos en todos los aspectos. Yo no siempre tengo ganas de montar en bicicleta. No siempre. Yo no siempre quiero ir al gimnasio. No quiero. No siempre quiero caminar en la máquina. De hecho, la mayoría de las veces no quiero. Pero preste atención a esa palabra piedad. Esa palabra piedad quiere decir ser devoto. Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Y yo me atrevería a asegurar que la mayoría de nosotros que no somos todavía lo que debemos ser, y que estamos en un proceso de crecimiento, no siempre tenemos ganas de arrodillarnos, a veces ni de venir aquí el domingo de la mañana, sobre todo cuando hace tanto frío allá afuera que debieron haber cancelado el culto. Pero necesitamos determinación. No siempre quiero estar haciendo ejercicio, pero le digo, si le gusta tomar nota, porque creo que esto no se lo puse en la nota. Determinación, aspecto clave, sin disciplina es igual a dimisión, a renuncia. Usted puede tener toda la determinación, pero si no tiene una disciplina para ejecutar lo que usted ha determinado, va a ser fácil renunciar. Por eso, principio de año, es el momento del año en que más metas la gente se pone para el año. El 1 de febrero, a partir del 1 de febrero, empieza la renuncia, ¿no? De hecho, usted tiene ahí disciplina, viene de la palabra discípulo, una palabra latina que significa pupilo y que también dio origen a la palabra discípulo. Un discípulo es una persona disciplinada. Ahora, ¿cómo aplica esto a mi vida devocional? Yo no tengo que ser disciplinado, tengo que ser metódico. Tengo que ejercitarme en mi vida devocional diariamente, continuamente. Necesito determinación, necesito disciplina, pero también necesito perseverancia. No se trata solamente de desechar lo malo, sino también de escoger lo bueno. No se trata solo de desechar lo que no edifica, sino de ejercitarme, activarme en lo que edifica y perseverar en ello. Hacerlo cuando quiero y hacerlo cuando no quiero. Y les digo lo maravilloso que he descubierto acerca del ejercicio. Todas las veces que me monto en la máquina de hacer ejercicio o en la bicicleta y no tengo ganas, comienzo, no tengo ganas, al minuto 2 ya estoy pensando que me voy a bajar.
Pero una vez que comienzo, casi siempre que paso después de los 10 minutos, algo va pasando en mi cuerpo y algo va pasando en mi mente, que me voy entusiasmando y me pongo metas cortas. Voy a hacer 10 minutos más, 15 minutos más. Y cuando vengo a ver, comencé sin ganas, pero en la medida que me fui ejercitando, el desgano se fue desapareciendo. Ahora piense en el ejercicio de su devoción. Piense en el ejercicio de la piedad. Usted se ha determinado, es disciplinado, es perseverante, alabado sea el nombre del Señor, y lo va a experimentar. Comience leyendo la Biblia en un año y luego va a ver lo que va a pasar. Comience con tiempos pequeños de devoción diaria y usted verá que en la medida que se ejercita espiritualmente se fortalece y cada día usted va a anhelar ese tiempo. De hecho, hay días en que no he hecho el ejercicio y me siento que algo me falta, necesito algo. Si eso es en lo físico, ¿cuánto más en lo espiritual? Cuando tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo que va a provocar en nosotros ese anhelo, que va a producir ese deseo, el querer como el hacer de la propia voluntad de Dios. Y le voy a decir, si hay algo que Dios quiere, desea y anhela para sus hijos y que produce en sus hijos, no es solamente que vengan al arrepentimiento, Él produce también el deseo de vivir vidas devocionales entregadas a Él. Alabado sea el nombre del Señor. No espere a mañana. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que debiste haber comenzado ayer. Ejercítate la piedad. ¿Sabes por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice. El ejercicio corporal es provechoso para poco. Cuando yo no hacía ninguna de estas cosas y vivía una vida bastante sedentaria, yo usaba ese versículo como yo quería. Yo no hago ejercicio porque el ejercicio no sirve para nada. No dice que no sirve para nada, dice para poco. Pero la piedad, la devoción, la entrega, la consagración, dice que aprovecha para todo. En esta vida y en la vida venidera. Aleluya. Solo lo que tiene que ver con la salud física. Sí. Con lo material tiene que ver con eso. Pero también la piedad, mi devoción, mi amor por Dios, el hacer lo que es agradable a Dios. Dice la Biblia, hermano, lo dice la palabra de Dios, que aprovecha para todo en la vida. Piense en lo próximo que usted va a hacer cuando salga de aquí hoy. Cualquier cosa que sea, lo que le quede en el resto del día y en esta semana. Dice la Biblia que tu devoción, tu piedad, tu consagración, el ejercicio de tu fe te va a ayudar para todo eso que tienes que hacer esta semana. Y más, dice, para la vida venidera. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, tiene promesas para esta vida presente. La piedad te hace bien en la vida venidera, pero te hace bien en la vida actual, aquí ahora. ¿No es esto maravilloso? Que Dios nos dijo, bueno, le voy a dar una vida espiritual para que un día cuando estén en el cielo, pues aprovechen. No, les voy a dar una vida espiritual y una comunión conmigo, una devoción, para que sí, promesas de la vida venidera, pero también para que haga algo en ustedes hoy, en esta vida, aquí. Ejercítate para la piedad. Amén. Padre, gracias por tu palabra, y es viva, es eficaz. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ese buen ministro de Jesucristo, ese buen siervo, esa buena sierva, ese buen hijo tuyo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que se nutre, que se cría por la palabra, las palabras de la fe y de la sana doctrina. Ese hijo, Señor, y esa hija tuya, que desecha, que a quien tú le das el discernimiento, la capacidad de darse cuenta qué es lo que está afectando. Sea aquí, Señor, estoy seguro que en este grupo estamos personas, hijos tuyos, que a quienes tú le estás diciendo hay cosas que necesitas sacar de tu vida ya, porque no están contribuyendo a tu crecimiento y tu edificación espiritual. Incluso doctrinas, enseñanzas, no sé, tantas cosas que tienes que desechar, cosas que no contribuyen a tu crecimiento. Y necesitas comenzar a ejercitarte en la piedad, en la devoción a mí, en la entrega a mí. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que cada hermano y cada hermana
que ha determinado hoy, que va mañana junto con sus demás hermanos de la iglesia a comenzar el plan de lectura de la Biblia en un año, Señor, que sean sí determinados, pero que sean disciplinados y que perseveren. Y Señor, estoy seguro que el fruto va a ser grandioso en la vida de cada uno de nosotros, especialmente como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer las cosas que contribuyen a la edificación nuestra. Señor, que nosotros seamos ese ministro que advierte a otros, que detecta el peligro. Señor, aquí estamos padres, abuelos, bisabuelos, que tenemos esa responsabilidad, esa urgente carga. Pero ayúdanos a hacerlo con paciencia y gracia. Con paciencia y gracia para que surta el efecto. Ayúdanos a ser de los que ofrecen y no de los que imponen. Alabado sea el nombre del Señor. De los que ofrecen con manos y corazones abiertos. Y no de los que imponen a la fuerza. Para que podamos, Señor, experimentar y gozar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, el año del fruto abundante. Y te pido que ahora, Señor, en la segunda parte de este tiempo, que los miembros de la iglesia oficiales se han de quedar para reunirse, que tú seas con nosotros y nos hables y nos ayudes a seguir creyendo y a seguir sirviendo, siendo buen ministro de Jesucristo. Te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.